cuando te necesité. Desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Señores, la verdad que yo esperar verme con ustedes, porque yo los veo en mi imaginación, pero ustedes también encontrarse conmigo en sus casitas, cada domingo como nosotros hacemos en la primera tirada de este programa, pero cuando la gente no puede vernos, que nos ve cada miércoles o cada sábado a las 9 de la mañana, los miércoles a las 5, de verdad que es una satisfacción demasiado grande y es una bendición, siempre digo que es una bendición y no me canso de darle gracias a mi Creador por darme la vida, por darme este regalo de vida, esta oportunidad de poder hacer cosas que ayuden a otras personas. Alguien me presentó, y no sé si hablé de eso, una pirámide, me parece que hablé un día de una pirámide muy interesante. Y esa pirámide yo se la he mostrado a otras personas, le hablo, donde la plataforma, la primera plataforma es el entorno. Todo lo que te rodea, todo es el entorno. Ese entorno es físico, es espiritual también, o sea, de gente, de espacio, de familias, de amigos, de trabajo, de todo lo que tú haces. El entorno, que prácticamente es la mitad de lo que te va a formar a ti, fuera de lo que tú traes por tu genética. Después que tú estás ya puesto en ese entorno, tienes que saber quién tú eres, tener identidad. Y como siempre digo, y como dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, me está diciendo que yo tengo un papá celestial, fuera del papá físico, ¿verdad? Y aparte de eso, tengo en la pirámide, tengo allá la espiritualidad, que es lo que maneja todo. Nosotros todo lo que vamos a hacer, primero lo pensamos y luego accionamos. Todo está aquí. Y lo que pongamos de parte de nuestro corazón, nuestra alma, y entonces le damos forma a todo. Debes tener identidad, debes saber de quién tú eres, debes saber que tienes un padre que te ama, debes saber que tú estás en una vida que te regalaron, que te prestaron, como conversaba conmigo ahorita la doctora Fior Solís. Estamos en un plano de préstamo, donde estamos aquí prestados por un tiempo y tenemos que ser la mejor versión de nosotros cada día. Por eso, a tu salud, trata de hacerme a mí, con todos los invitados que vienen acá, una mejor versión de mí misma. Y cada día yo trato de ser una mejor versión. Y yo trato de que mi familia, en mi entorno, sean una mejor versión. O sea que si yo puedo, desde mi mirada, desde mi mapa, poder hacer de mí y de otros una mejor versión, pues eso es un éxito. Así que de verdad, les bendigo por sintonizarnos cada día. Les bendigo por estar con nosotros siempre, cada domingo, por vernos en nuestra transmisión. Yo les bendigo muchísimo. Hoy nosotros tenemos un gran programa. En este programa tengo dos mujeres invitadas. Y es una psiquiatra, que como siempre, la doctora Fior Solís, que la invitamos con mucha frecuencia porque es una experta para hablar de psiquiatría. Y tenemos también a la doctora Rosy Núñez. Ella es dermatóloga, cirujana dermatóloga y experta en tricotología. Y vamos a tratar con ambas el tema, es como si fuera parafraseando, tricotilomanía. En términos llanos, la manía de arrancarse el pelo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar primero de pérdidas de pelo con la doctora y luego entramos con la doctora Fior Solís para aplicar la parte psiquiátrica y entonces ver con ambas cuál es la solución psiquiátrica y fisiológica de esta situación que yo sé que padecen muchas personas y que debe preocuparnos.
Tenemos, como siempre, odontología. En el tema de odontología vamos a hablar también de emergencias dentales. Y vamos a volver a hablar de esas emergencias que se presentan cuando los pacientes tienen un puente fijo de porcelana sobre pocas o muchas bases, que esas bases se van dañando y el paciente, por temor a que se le vaya a caer el puente y quedarse sin dientes por un tiempo, entonces prácticamente ni siquiera ir al dentista, pues es lo contrario. Así que de eso estaremos hablando hoy. Ahora vamos, como siempre, que damos inicio a este programa poniendo en las manos del Creador todo lo que vamos a hablar en toda esta hora. Como siempre también, sus controles los dejan engavetados y se quedan completitos escuchando todo lo que tenemos hoy. La reflexión basada en Palabra de Dios. Pidan y Dios le dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando él le pide un pan? ¿O darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos humanamente hablando, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se la pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Mateo 7, 7 al 12. Sin explicación. Vamos a la pausa comercial. Señores, vamos a hablar de emergencias dentales y como les explicaba en principio, es cuando hay muchos tipos de emergencias. Yo puedo mencionarles muchísimas, emergencias dentales son muchísimas. Dolor de una muela, una gente con un dolor desesperante. Miren, yo pasé por una situación en esta semana tremenda, de una paciente que tiene en su boca puesta coronas estéticas que quedaron muy bien, muy bonitas, pero que después de ya estar en su casa por más de 20 días, vino con un dolor desesperado y cuando veíamos la placa, no veíamos, o sea, humanamente, viendo la radiografía, no veíamos que le estaba molestando, pero algo que yo he aprendido es a respetar lo que él dice el paciente. Si me duele, me duele. O sea, el paciente no se anda inventando dolores. Puede que el paciente presente, o sea, más, exprese más el dolor que otras personas, pero igual, no importa la intensidad, el tema es que el paciente siente dolor. Hasta que mandamos a ese paciente a hacerle su radiografía y una tomografía computarizada y nos dimos cuenta que tenía en una pieza como una sencillez, pero eso era lo que estaba molestando. Entonces abordamos la pieza para un tratamiento de canal. Señores, hay momentos en que el paciente tiene un dolor tan grande en una pieza dentaria a la que hay que extirparle el nervio, porque lo que llamamos una pulpitis es terrible. Yo siempre le hago la historia que como odontóloga, yo pasé muchísimos años de mi vida sin saber lo que era un dolor de muela. Yo sé lo que es un dolor de muela porque el paciente me lo decía, por eso me hice odontóloga. Pero yo, tener un dolor de muelas, yo pasé años sin saber lo que era eso. Nunca tuve un dolor de muela hasta que una vez me dio uno. Y déjeme decirle que yo pienso que los odontólogos deberían tener, aunque sea una vez en la vida, un dolorcito de muela, para que sepan qué es lo que siente el paciente. El paciente se desespera. De hecho, dice, bueno, esa pieza, si tú quieres, sácala, no importa, no me importa. Uno tiene que saber manejar al paciente cuando llega con este tipo de experiencia, porque el paciente lo que quiere es darle para afuera ese diente, esa muela, no importa cuál, después resolvemos. Pero uno tiene que tener la paciencia, los mecanismos, el manejo para bajarle la tensión al paciente y que espere para nosotros tener otros resultados. En el caso de emergencia de ese tipo, ¿verdad? Ahí hay dolor. Hay que buscarle y abrirle al paciente el espacio, aunque eso esté lleno de personas. Yo me imagino los lunes en muchos sitios, como se pone en mi consultorio, que la gente tiene emergencias.
Hay emergencias que es que usted tiene un diente con una carilla o con una corona y comiendo lo que sea se le salió porque está puesto con un material temporal, simplemente tiene mucho tiempo y esa corona se salió. Esa es una emergencia fácilmente que se resuelve, porque simplemente el paciente vuelve y se le limpia la corona y se le coloca esa coronita en ese diente. Hay otra emergencia que es cuando se le quita una corona al paciente, pero viene con el refuerzo. O sea, es un paciente que previamente le hicieron un tratamiento de canal, tiene un pin de refuerzo de metal o de fibra de vidrio o de lo que fuese, y el paciente se le floja porque tenía filtración y sale. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la radiografía no necesariamente nos muestra qué pasó ahí. Porque puede que al venir ese diente, esa corona, con el perno, va a quedar un vacío y el diente va a quedar prácticamente sin elemento donde se agarre. Entonces hay que chequear que no haya habido una fractura de la raíz. De no ser así, se lava el diente, se seca, se le pone material y se pone de nuevo la corona junto con el perno. Se escribe, se advierte al paciente. Si vuelves y lo quitas, entonces creo que tienes que repetirte otro. ¿Qué pasa? Regularmente cuando se hacen pasa este tipo de emergencias es porque el diente, el remanente es muy corto y casi nunca tiene como mucho donde agarrar. Empieza a filtrar y esos fluidos empiezan a despegar la corona. En esos casos que nosotros como dentistas vemos que no vale la pena volver a hacer otro perno porque ya lo ha despegado, y tú tienes que preguntarle al paciente, ven acá, ¿a ti se te despegó antes? Sí, a mí se me despegó hoy, me lo puso un dentista y hace un tiempo, digo, bueno, a las 3 la vencida, ¿verdad? Entonces usted lo pone y usted le pone al paciente y le escribe eso en su ficha. Hay otra emergencia que es el mismo diente, estamos hablando de un solo diente, que viene la corona, viene el refuerzo, pero la raíz está rota. Usted viene como dentista, le hace la prueba y usted siente que arriba mueve. Entonces al paciente hay que advertirle, óyeme, creo que tienes la raíz fracturada. Este es un paciente que debe verse con esa emergencia, preparando qué se le va a poner de diente de manera temporal, sea una parcialita, ¿verdad? Que es un quitipón, o sea, si tiene dientes naturales en los lados, se le puede colocar un dientecito de eso de stock, de acrílico, con un alambrito o con un hilo especial por detrás, si el paciente no toca mucho detrás. Ustedes me están siguiendo. Pero el odontólogo, si no es implantólogo, atención, no saque ese resto de raíz. Consulte con su amigo colega, envíele la radiografía a ese paciente o envíele el paciente para que el implantólogo sea que decida si vale la pena sacar ese resto de esa raíz en ese momento. ¿Qué pasa cuando un doctor de manera alegre o de emergencia le extrae ese diente que se rompió al paciente por esa emergencia de una corona o por un trauma, por un accidente o porque el paciente tenía un tratamiento de canal, no tenía refuerzo y lamentablemente se rompe el diente y queda parte de la raíz dentro? A los que hacemos implantología nos gusta tener el remanente de esa raíz porque eso permite que el hueso se quede todavía en su lugar. Mientras que si esa extracción o sacar ese diente lo hace un dentista de manera traumática, entonces lamentablemente va a dañar el nicho, ¿ok? Y no solamente lo va a dañar porque el hueso se va a hundir. Ese dentista no acostumbra a poner hueso o a poner algunos materiales para que quede el lecho totalmente ancho para después poner el implante, pero puede pasar otra cosa, y es que sacando la pieza se rompa la tabla de adelante y se vaya todo el hueso. Ya cuando el implantólogo va a trabajar, ya no encuentra prácticamente hueso donde poner el diente. Otro problema que puede pasar es que el paciente que ha llegado donde mí, va donde el dentista general, o se saca el diente, se me tuvo un accidente, o se me rompió, lo saca, y luego va a los 5 o los 3 días o al mes donde el dentista, implantólogo.
Cuando se saca una pieza, hay que implantar de manera inmediata, sí se puede. Sí se puede. Pero si no se implanta en ese momento, después que se saca una pieza, usted tiene que esperar mínimo, póngame atención, 2 meses para implantarse el tornillo o el implante de titanio. ¿Por qué? Porque esa pieza que se sacó va a quedar un hueco. En ese hueco se va a llenar de sangre, de un coágulo, y ese coágulo que va a formar el hueso. Y necesitamos ese hueso para poder implantar. Entonces, si usted se saca una pieza y el dentista va a ponerle un implante, va a dañar, a parar esa formación de hueso, y hay que darle su tiempo. Si usted espera 3 meses o 4, mucho mejor, porque va a encontrar un hueso ya más formado. Luego, otras emergencias son pacientes, como le expliqué al principio, que el puente es una extensión larga, puentes de 12 y de 14 dientes, de porcelana, arriba o abajo. Entonces, ¿qué pasa? Hay dentistas que hacen puentes sobre 3 y 4 bases, eso es muy poca base, pero hay pacientes que duran 10, 12, 20 años con ese puente, pero hay un día que lamentablemente fracasa, bascula y se rompe. Si usted tiene un trípode, ¿verdad? Una base a la derecha, una base a la izquierda y una base casi en el centro, tiene un trípode, usted tiene un puente dichoso que tiene tanto tiempo, pero cuando una de esas bases falle, va a colapsar el puente completo. Entonces, el paciente, señores, quiero que entiendan esto, tiene que ir preparado mentalmente para saber que si no tiene un hueso suficiente para implantar, que si no tiene la economía suficiente para implantar, porque necesita, pienso yo, alrededor de algunos 200,000 pesos o 300 para colocarse esos implantes en esa forma inmediata, entonces el paciente tiene que quitar el puente, el doctor baja el puente, va a encontrar las bases dañadas, ¿y qué va a hacer? Hay que poner una prótesis total o caja de dientes. Y la gente, cuando le hablan de caja, la gente le da horror. Yo, una caja de dientes, eso no es nada, señores. Si usted tiene un puente que se perdió y están las bases dañadas, tiene que ponerse ese sistema. La única forma de no ponerse ese sistema es que a usted le queden bases de molares atrás o premolares que estén sanos, y de ahí entonces puede agarrar un removible. Ahora bien, si a usted no tiene ni un diente en la boca y los 3 que tiene, ¿verdad? Hay que sacarlo, los 4. Entonces, y usted puede ponerse por su economía los implantes, entonces ese doctor implantólogo le va a quitar el puente, va a sacar las piezas dañadas y le va a colocar los implantes o tornillos en toda la zona donde haya suficiente altura de hueso y anchura de hueso. Cuando hablamos de altura y de anchura, hay implantes de muchos grosores y de muchas longitudes, pero hay pacientes que cuando nosotros vemos su tomografía, y aparte de ver una tomografía, porque no es 100% todo, cuando ya estamos en la cirugía nos damos cuenta que el hueso es blando, que no sirve. Entonces hay que regenerar. A veces la parte de aquí de aire baja, no hay hueso suficiente, pero la noticia es que te puedes poner hueso. Entonces, por eso es que cuando usted se consulte con su dentista, que es implantólogo, y usted quiere ponerse implante, tiene que prestar oído a todas las explicaciones que le da su odontólogo e implantólogo. No somos Dios. Nosotros simplemente hacemos lo que aprendimos y lo que se puede hacer. Pero que el implante se quede o no se quede en la boca no va a depender tanto de uno. Hay parte de manipulación. Pero la noticia es que si un implante o 2 o 3 o 5 o 6 se le pierden, usted puede volver a colocarse implante si regeneramos el hueso. Así que yo espero que ustedes hayan entendido bien y después nosotros seguimos con más información, porque yo recibo prácticamente a diario estos casos, casi a diario estos casos. Entonces, los puentes, hay unos hilos especiales que usted va a buscar en la farmacia que son especializados para arreglar, para limpiar los puentes. Utilícelo, cómprelo y utilícelo. Y no deje que una emergencia sea una real emergencia que usted va desesperado. No, vaya con una emergencia planificada. Este segmento llega gracias a Dental Land. Dental Land son muebles para odontólogos.
y es de la línea de Ofiempresa. Ustedes pueden encontrar sus catálogos digitales en la página web www.ofiempresa.com.do y le dan al link que dice Dental Line. Estamos en Plaza Che, en el primer nivel, con exhibición. Ya lo saben, sus teléfonos están en pantalla. Dr. Fanny Gestión Odontológica, modernizando tu consultorio. Así que si quieres organizar todo eso, llama a los teléfonos del señor Hermida. Y si quieres que tus familiares vean este programa en tiempo real, porque siempre está en YouTube, en las repeticiones, cuando quieres verlo, tienes que ir al link mitverd.com y ahí entras a Facebook y en tiempo real vas a ver esta programación poniendo Coral 39, el canal 39, 8 de la noche los domingos, 5 de la tarde los miércoles y 9 de la mañana los sábados. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos con el contenido. Venimos con la doctora Rosy Núñez, dermatóloga, cirujana dermatológica. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Me llena de alegría, aumenta mi calidad. Aquí estoy con la doctora Rosy Núñez. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno. ¿Sabes qué? He venido con pocos dermatólogos tan interesantes, importantes, que son los dermatólogos. Y yo que me le he pasado metida trabajando con ese tema de dermatología. Aquí a la orden para lo que quiere el público. Gracias, gracias. Doctora, el tema que vamos a tratar es verdad muy esencial que lo tratemos. La gente lo conoce poco porque es una manía de arrancarse el pelo y tiene un nombre, como le llamamos, trico. El nombre científico Sí. es tricotilomanía. Manía. Trico de pelo, tilo de tirar y manía del trastorno compulsivo patológico. Es realmente una patología poco frecuente, se ve en 1% realmente de la población en general, pero si bien es cierto que es poco frecuente, existe y a veces tratarlo, la gente no es tan abierto a buscar una ayuda tanto en el dermatólogo como en la parte psiquiátrica, porque tiene un componente psicodinámico importante. Entonces estamos aquí para abundar un poquito de ese tema y que quede todo claro en ese sentido. Claro. Yo quisiera antes de estar en esa específicamente, en esa especialidad que es la suya, y que ahorita cuando entre con nosotros la doctora Fior Solís, hablar Sí. de la parte psicológica y psiquiátrica y ver cómo se sana una persona con este tipo de manía. Hablemos de manera general de la pérdida de pelo, la alopecia, porque esta no forma parte de la alopecia. La tricotilomanía está dentro de los tipos de alopecia Ya. adquiridas traumáticas no cicatriciales. Espérate. Sí. Ok. Vamos a ver entonces, está exacto. englobada dentro de una Es una clasificación. Es un tipo de alopecia. Todo lo que tenga que ver con caída o pérdida de cabello que provoque placas alopécicas se considera alopecia. Lo único que es una causa diferente. Ya, ¿qué son placas alopécicas? Placa alopésica no es más que la pérdida de densidad del cuero cabelludo, en este caso que estamos hablando, pero también se puede ver en la barba, se puede ver en las cejas, se puede ver en la pestaña, donde hay una disminución de la densidad del folículo piloso, en este caso traumática por la atracción que se provoca el mismo paciente y provoca esta pérdida de cabello. En placa, cuando digo placa, es una sección de cabello, porque no es todo el cuero cabelludo, refiriéndonos solamente a la cabeza. Pero esa placa se hace muy notoria porque hay pelos de diferentes tamaños. Simplemente el paciente comienza de manera involuntaria, ni siquiera se está dando cuenta, a tocarse el pelo y lo arranca. Entonces va siendo una zona específica donde hay pelos de diferentes longitudes, que es lo que nos va a dar el diagnóstico de una tricotilomanía. Pero entonces hay una también tricotilomanía que podemos decir que pasa cuando nos ponemos pelo postizo. Porque el pelo postizo, cuando te lo amarras, te deja zonas con alopecia.
Se considera en este caso una alopecia por tracción, porque aquí no hay un tema de que el paciente se está haciendo el daño, sino que hay algo externo que tú te has aplicado y que de alguna manera causa un peso en tu cabello que te provoca una pérdida o alopecia por tracción y se considera otra dentro de las alopecias traumáticas. Yo te lo digo porque cuando alguien se pone, yo una vez me puse pelo, uno siempre inventa, pero conozco mujeres, muchas pacientes y amigas y conocidas, que se ponen su pelo postizo y se vuelve un vicio. Adicción. De verdad, una adicción. Y le ves que ya no están aquí solamente, no que lo tienen hasta aquí adelante, y tú le ves espacio vacío, pero no pueden estar así y no se le dan la oportunidad al cuero cabelludo que regenere. Así es. Porque ya están con adicción. Así es. ¿Qué daño, vamos a hablar de a aprovechar, qué daño de manera definitiva pudiera causar esto, o si el pelo que se pierde por esa atracción del pelo amarrado o cosido o pegado, puede causar que sea irreversible o no es irreversible? En una primera instancia, en este tipo de hábitos, cuando es poniendo pelo que se amarra a su cabello y esto le provoca una atracción, puede causar, y es en la primera etapa de la clasificación, una alopecia no cicatricial. No cicatricial quiere decir que cuando tú quitas el hábito que te está provocando la atracción, o sea, ya tú dejas el hábito de ponerte tu cabello o el cabello postizo, este cabello vuelve a crecer, vuelve a entrar en su fase de anágena, que es la fase de crecimiento. Pero cuando hacemos de este hábito, cuando hacemos de esta tarea diaria de ponerse cabello siempre, esa atracción puede ocasionar de manera irreversible una alopecia cicatricial. Quiere decir que el folículo es tanto la atracción que le hace tanto tiempo, de una manera prolongada, que llega el folículo a no producir y a no reproducirse el crecimiento del cabello y no vuelve a salir cabello en esa área. En esa área. Así Dentro es. de las partes como cirujana dermatóloga, quiero que le diga a nuestros amigos y amigas televidentes qué cubre una cirugía dermatológica, qué planos en el cuerpo entero, y luego venimos a la cabeza. Cirugía dermatológica no es más que una subespecialidad de dermatología. O sea, para hacer cirugía dermatológica debemos de primero estudiar dermatología y todo lo que tenga que ver con pelo, piel y uña, lesiones benignas, lesiones malignas, lunares, lipomas, hasta inclusive tratamientos estéticos como párpados. Todo eso, un cirujano dermatólogo puede de manera quirúrgica abordar este tipo de afecciones. Por ejemplo, yo como dermatóloga me llega una paciente, yo puedo diagnosticar un cáncer de piel, yo misma tengo los criterios porque ya me he formado dentro de mi subespecialidad para yo de manera quirúrgica y bajo criterio quitar o tratar esa patología en específico, pero podemos tratar todo lo que son lesiones benignas, fibromas, nevos, todo lo que tenga que ver a nivel de la piel, nosotros diagnosticarlo, hacer un buen diagnóstico para poder hacer un buen abordaje terapéutico. Volviendo entonces al tema de la caída del pelo por trauma, por esta tricotilomanía, es complicado. Es complicado. Y estás hablando de que no hay cicatrices. Cicatriz ya no sale folículo. En la cicatriz, en una alopecia cicatricial, ya ese folículo no tiene la capacidad de volver a regenerarse y por tanto aquí debe haber un tratamiento quirúrgico, en un sentido puede ser un trasplante de cabello, que yo coja de otra área donde se haya pelo y que yo lo inserte en esa área, en un sentido de que sea una alopecia cicatricial, en este sentido por el trauma. Sí. Pero lo básico es nosotros determinar, o sea, el paciente acuda a un especialista en estos tipos de temas. En mi caso yo soy dermatóloga, pero con una especialidad en tricología, que es el estudio de la patología del cabello. No todo el pelo se cae por trauma. Entonces lo que debemos de conocer es la causa de qué me está provocando esa alopecia cicatricial, que no está creciendo, pero hay que buscar la causa. Hay muchas causas, no solamente cicatriciales, sino no cicatriciales. Y tal vez ¿cuáles, por ejemplo? Abundar un poquito, antes de darte algunos ejemplos de las patologías, es conocer lo que significa la caída de cabello. De manera normal, nosotros tenemos una caída de 80 a 100 cabellos diarios. Esto se considera una pérdida prácticamente dentro de la normalidad. Cuando por alguna razón, y eso es lo que vamos a hablar más adelante,
hay una pérdida en el equilibrio de lo que es la fase de crecimiento del cabello, que es la fase anágena, y se baja esa fase y entra la fase telógena, pues entonces vamos a tener una pérdida mayor a 100, 200 cabellos diarios. El paciente comienza a tener puñados visibles cuando se peina, cuando se lava el pelo, en la almohada, y esto de alguna manera crea en él cierto estrés. De hecho, el pelo es el marco de la cara y de alguna manera tiene un impacto psicológico muy importante, y es porque por eso acuden a prácticas como el ponerse extensiones, buscar alguna solución que haga que este pelo crezca. Dentro de las causas que podemos encontrar por la cual el pelo comienza a caer, el estrés es muy hablado, pero sí es uno de los factores importantes en la caída, pero también están trastornos psicológicos, ansiedad. Ahora está muy de moda lo que son las dietas, cuando son desequilibradas y no hay un aporte de nutriente importante que me mantenga ese folículo en un crecimiento. ¿Alopecia? Pues provoca alopecia, me puede provocar una anemia importante, me puede disminuir la oxigenación de ese folículo simplemente y el pelo no Señora, crecer. atención, oigan esto. Medicamentos, hay historiales de medicamentos que nos radioterapia, provocan. quimioterapia, Radioterapia, la radioterapia y la quimioterapia sobre todo nos va a provocar una alopecia reversible, porque se le va, la persona que está con ese medicamento específico es que simplemente porque ese producto llega a la base del folículo, deja de crecer, pero inmediatamente termina su quimioterapia, ese pelo vuelve otra vez a entrar en fase de crecimiento y vuelve a tener otra vez su folículo ahí presente. Pero por lo que usted está mencionando, doctora, la mayoría de las alopecias tienen un componente psicológico Sí, y psiquiátrico. sí, Pues sí. entonces nosotros vamos a ir a una pausa comercial y vamos a pedir a la doctora Fior Solís que se integre en sala con nosotros. Ah, perfecto. Y vamos a manejar el tema desde su óptica como dermatóloga, clínica, y ella como psiquiatra. Perfecto. Vamos a la pausa comercial, regresamos en breve. Este tema muy importante. Fíjense cuántas características hay en la caída de pelo, cuántas formas hay, y vamos a tratar de manera específica esta manía que mucha gente no entiende por qué le pasa. En lo personal. MiTVRD.com, anúnciale a tu gente, a tu familia, que están en cualquier parte del mundo, que puede ver a tu salud, no seas egoísta, en tiempo real. MiTVRD.com. Fior, la madre de la psiquiatría. Siempre bella, mi amor. ¿Cómo estás? Vas muy bien, gracias Qué a Dios. bueno. Teníamos un día que no nos veíamos, pero te extraño. No, pero hace poco que estuve aquí. Tú sabes que yo te extraño mucho. Además, cuando quiero consultar, yo llamo a mi psiquiatra. Dile, Fior. Fior, estás allí en salita escuchando a la doctora Rosy, que es dermatóloga. Sí. Y fíjate que ella, prácticamente, el mayor componente es el componente psiquiátrico, psicológico, Sí. el estrés. Y hay una parte traumática y una parte por medicamentos. Claro, pero claro todo que lo sí. otro tiene que ir a la mano con ustedes. Sí, sí. Para nosotros, los trastornos de tricotilomanía son básicamente trastornos de ansiedad, que han sido catalogados en varias cosas. Las más acertadas son los trastornos de tipo obsesivo-compulsivo, que es el pensamiento, que es el tipo obsesión, y la compulsión, el hacerlo. Igual que las compras compulsivas, igual que los lavadores compulsivos, la limpieza compulsiva, los chequeadores, cerrarte la puerta, sí, pero tú estás seguro, tal, contar, bueno, esa cantidad de problemas obsesivos que la gente, un día tenemos que hablar de esto, la cantidad de gente que tiene problemas de trastornos obsesivos compulsivos y no lo sabe. Y lo tiene la mamá y la abuela, la tía, hasta la cotorra tiene trastorno. Es una pregunta. Y no lo sabe. Es un trastorno. La persona está viendo que se está perdiendo el pelo. Sí. ¿Dónde está el problema? O sea, ya sabemos que es una manía de alarse. No, pero ahí es donde está el problema, que no le da jerarquía. No le da importancia. Como el que compra con tarjeta de crédito de una forma compulsiva, no le da jerarquía. Como el que se lava las manos 150 veces en el día, no le da jerarquía, porque considera que eso es lo que tiene que hacer. Y con eso se siente bien. ¿Qué siente? ¿Qué te dice un paciente
con esa manía de alarse el pelo hasta quitarlo y hasta comerlo? Se siente bien. Se siente bien. ¿Verdad? ¿Por qué lo voy a dejar de Entonces, hacer? como es un tipo de trastorno obsesivo Sí. compulsivo, provoca primero el alón obviamente va a provocar un dolor, pero al final le va a ocasionar una sensación de bienestar. Sí. Entonces, No, pero ahí no, va derivado. no le duele. No. No, para nada. Ni siquiera lo que se inyectan. Pero, con... una pregunta, doctora Rosy Núñez. Cuando el paciente o la paciente llega, porque allá a su consulta, no a donde la doctora, a su consulta, ¿qué lo va a referir? Porque tú no la puedes operar. con ese problema. Yo no, obviamente, pero mi trabajo como dermatóloga esto es una patología que se trata de manera multidisciplinaria. Y yo te pudiera decir que el paciente con pérdida de cabello, en este caso una tricotilomanía, puede ser que el papá a un adolescente, 13, 15 años, le esté notando que en su cuero cabelludo encuentra una placa, lo que hablábamos ahorita, que ya no está largo, sino hay una placa con pelitos cortos, hablando milímetros a distancia del cuero cabelludo. Eso le va a provocar al papá o a los padres una curiosidad de a mi hija se le está cayendo el cabello. Obviamente mi labor va a ser evaluarlo, clínicamente hay hallazgos dermatoscópicos o tricoscópicos que nos van a hacer ver que por la longitud de tamaño estamos frente a una tricotilomanía porque no hay ninguna otra afectación a nivel del cuero cabelludo, no hay inflamación, o sea, no hay nada más que la diferencia de tamaño que nos indica una tricotilomanía. Y cuando tratamos de explicarle a los padres que estamos frente a esa patología, no lo aceptan. No, o sea, porque dicen, tienen se me está miedo. cayendo el cabello, se me está cayendo el cabello, Sí. pero tratamos de explicarle la razón porque hay que comenzar a indagar trastornos que estén pasando en la casa, problemas que tenga el niño, problemas que estén teniendo los familiares que de alguna manera, o los padres que de alguna manera los reflejan, eso le causa una ansiedad que de alguna manera desencadenan algo que ellos están predispuestos a pasar. Ajá. Y desencadenan. Ahí es donde está el problema, que los padres se defienden. Los padres, porque de una vez el profesional, ya sea el psicólogo, el cirujano, el dermatólogo, el psiquiatra, manda a buscar a los padres. ¿Qué está pasando? No, en mi casa no pasa nada. Así es. Y lo grande de esto, o sea, es que muchas veces las madres no se atreven a decirle al padre, sí está pasando, porque es tal el control que tienen a veces del manejo en las dinámicas funcionales de la familia, que ahí está todo el mundo cogido. Hay otra cosa, que la tricotilomanía tiene una base genética, y no quiere decir que no haya cargas genéticas en la familia, con otros tipos de trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. O sea, no necesariamente que tenga Es que solamente eso no. Okay. Puede Otras desarrollar, sí. Ya, entonces eso sí, eso ¿cómo hace la investigación? Bueno, con una buena historia familiar. A veces tiene uno que decir, tiene que preguntarle a su mamá, a su hermana. Sí, yo tenía una tía que le daba por bañarse todo el tiempo. Yo tenía una tía que olía a cloro porque limpiaba y limpiaba y limpiaba hasta 15 veces. Exacto, entonces tú te vas dando cuenta de que hay una carga genética. Entonces, mientras el psiquiatra no haga el trabajo, me imagino, medicando y que el paciente deje la manía, no puedes hacer nada. No puedo hacer nada. También importante, que voy a agregar algo importantísimo. Depende de la edad en donde también se descubre o se diagnostique este tipo de patología. Si es dentro de los primeros 5 años, generalmente eso es como un hábito de chuparse los dedos, de pellizcarse la piel, y esto generalmente no necesita Comerse ningún las tratamiento. uñas O también. comerse las uñas. Simplemente se le explica al padre que es un hábito al cual no le dé importancia, porque cuando el niño crezca, eso debe Y desaparecer. entonces, ¿en qué edad? Ahora, cuando se presenta 9, 15, en adultos, Ya. sobre todo en mujeres, búscalo que hay algún trastorno de ansiedad o dismorfofóbico o algún problema de personalidad, donde sí hay que referirlo y donde muchas veces es de peor pronóstico, y aquí ya entra, muchas veces no llegan al dermatólogo, o al psiquiatra, perdón, porque simplemente no lo aceptan. Entonces No lo cuando uno aceptan. tiene que entrar con la terapia antidepresiva, que Hay los medicamentos. muchas y era de eso de que iba a hablar.
Hay muchos trastornos depresivos que cursan con ansiedad. Y la ansiedad equilibra un poco el down de la depresión. Tú sabes que una cosa es ansiedad y otra cosa es angustia. La gente a veces piensa que la ansiedad y la angustia es lo mismo. No, la angustia es somatizada, la angustia es visceral. Cuando a ti te dicen, yo siento aquí como la pata de un elefante y siento que me suda eso es angustia. Está somatizado. Ese es Y angustia. la Y yo ansiedad siento es ahí el como estrés. un hueco, eso es Sí. angustia. Ahora, cuando tú ves una gente como con un susto por dentro, que es lo que le dicen, eso es ansiedad. O sea, la ansiedad es intranquila. Y eso puede desencadenar en que alguien tome esa manía. Sí. Una pregunta, doctora. Me pueden contestar, me se pueden interrumpir. Ahora mismo, yo puedo decir a los milenios, que ese es el término que se le da a los muchachos de ahora, ese es su título, los milenios. Las niñas, yo las veo mucho, por ejemplo, con el pelo como de tu largo, que siempre están alándose el pelo. Y hablan y se pasan el tiempo alándose el pelo y se lo envuelven. Sí, pero eso es gana Hay que de la ver onda. si no hace la atracción, el alón, Ok. el despegarlo, porque si hay personas que tienen este hábito, inclusive, no solamente el pelo, cogen una pierna y comienzan a hablar, y Sí, se rascan la pierna, sí. es una manera como de... Pero si no De están distraerse. con De un distraerse. celular de una forma, el celular está creando muchos trastornos de tipo obsesivo, en el cual el individuo, si no está con el celular y no está moviéndolo y no lo ve, entra en un estado de ansiedad. Y entonces puede entonces hacer otra cosa. No tiene celular, entonces coge el pelo, coge aquello. Celular manía. Sí, hay que buscarle un nombre. Pero que si no lo tiene, entonces pasa esto. Entonces, mencionaste ahorita, doctora, que esa manía de envolverse y alarse el pelo Es un tipo le va a ritual, dejar ¿eh? una calvicie Es o un una tipo alopecia. ritual. Que es la primera causa por la cual acuden, porque no van a llegar, yo tengo Sí, pero ¿qué tricotilomanía. pasa? Puede llegar un momento, me dijiste ahorita, que lo ala tanto, que entonces se Se le cicatriza. quita la raíz, el bulbo. La raíz de donde nace el pelo llega Ya. un punto en el que simplemente Ya ya no no produce. entra en la fase de anágena, que es la fase de crecimiento del Entonces cabello. ahí viene a Entonces cirugía. se atrofia. Entonces una opción pudiera ser el trasplante de cabello, pero justo en la tricotilomanía, obviamente esto no va a ser una opción terapéutica, porque el tratamiento aquí está en determinar la causa que lo está tratando, porque es que tiene un componente muy psicológico, porque en su defecto vamos a suponer que trasplantemos, que no es una opción, no estoy diciendo que sea una opción. Si sigue su hábito, su ansiedad lo va a buscar de otro lado, lo busca en el pelo, lo busca en la barba, comienzan en las pestañas, Sí, claro. en donde quiera que pueda ser. Sí, he visto niños que se le hacen hacia la Se pestaña. pelan, se Sí, pelan. sí, entonces no está en yo tratarlo estéticamente, es Es buscar el origen. es buscar la Buscar causa. el origen, es porque buscar la mira, causa. nosotros como psiquiatras nos encontramos constantemente donde la gente ya, como estamos hablando de que estamos en los siglos del hombre químico, a donde quieren resolver su problema con una pastilla, para dormir, para no dormir, para ser feliz. Eso no se resuelve así. Hay que averiguar qué es lo que te está produciendo la ansiedad. Sí, porque nunca va a terminar. Porque mientras esté el medicamento haciendo efecto, entonces tú le vas a quizás Los problemas no se resuelven durmiendo. Ni se resuelven, Sí. los problemas se resuelven analizándose. Doctora Y luego Rosy. se le da la medicación para que tú estés en capacidad de hacerlo. Doctora Rosy, entonces, ya el paciente, ¿puedes pasar el agua a la doctora, por favor? ¿Puedes pasar el agua a la doctora? Doctora Rosy, entonces, ya la paciente o el paciente está controlado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Si no es cicatrizado, entonces el pelo va a crecer. Generalmente la tricotilomanía es no cicatricial. Es si el hábito no se trata, que llega a convertirse en cicatricial y que no vuelva a crecer. Pero un paciente que ya está controlado, obviamente ese pelo va a volver a su estado normal de crecimiento cuando se ha tratado la causa. Hablando de alopecia, ya, antes de De terminar. manera general. De manera general, ¿usted hace cirugías de alopecia? Sí, Ah, yo hago cirugía de trasplante De de trasplante. pelo, que está dirigido sobre todo a lo que es la calvicie común, cuando esa caída está determinada genéticamente, y sí es una opción el trasplante Ok, ahí. vengo
vengo por eso, porque ya se nos acaba el tiempo, porque la cirugía, no sé si era que se hacía antes o se sigue haciendo, cuando quitan un poquito de la banda, esa parte cicatriza y no sale el cabello. Así es. Alguien que haya pasado por esa cirugía, ¿es reversible esa zona de volver a...? Actualmente hay técnicas quirúrgicas en donde quitando la banda hacemos lo que se llama el cierre tricofítico. El cierre tricofítico es un tipo de técnica que cuando esa herida se cierra, con el proceso de cicatrización, el pelo crece a través de la cicatriz. Entonces, actualmente tiene estéticamente, no se ve mal, no se ve a menos que sea el que lleve el pelo muy corto, y que sí, de verdad, eventualmente hay una cicatriz y se va a ver, pero con las técnicas que hay ahora, y sobre todo en la banda, está el cierre tricofítico, de verdad que sí puede crecer pelo a través de esa cicatriz. Bueno, pero ustedes saben que con esta manía, si usted ve que su hijo o su hija, digo, redunda son las hembras, a menos que tenga el pelo largo, no sé. Pasen el varón. Pasen el varón con pelo, ¿a qué nivel? O sea, porque no sé hasta dónde se lo puede agarrar. No. O sea, el varón tú dices con 1 centímetro, 2 centímetros de longitud del cuero cabelludo, también siempre y cuando él lo pueda agarrar, lo va a hacer. O sea, puede pasar hembra y varón. Donde es más frecuente es cuando es en el adulto. Es más frecuente en las niñas. En la mujer. Pero de todas formas, si usted considera que si ve, porque ellos hay un estilo de ritual. Ellos primero que todo se ponen cómodos. Y después que se ponen cómodos, entonces cogen su pelito, se dan vueltas y hay eso, mira, no eso se es maravilloso. Está Se la pasan divinamente. descrito que los niños menores de 5 años lo hacen cuando se van a dormir, cuando están muy entretenidos viendo como la cogen un televisión. pañito, sí. Ajá, es cuando están muy fatigados. Es como dice la doctora, es un ritual. Bueno, señores, vamos a una pausa comercial, ya este tiempo acabó, vamos a la pausa y regresamos para despedir el programa, como siempre lo hacemos. Y diciendo su dirección, señores, vamos a la pausa, por favor. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. No quiero que nos despidamos sin anunciarles un evento que va a ser el 8 de mayo, miércoles 8 de mayo, que espero que la doctora pueda estar con nosotros, la doctora Flor Solís también, un evento para mujeres, se llama Mujer, ¿cómo lo haces? 8 de mayo va a estar Aliet, va a estar Romy, va a estar Kirsi y voy a estar yo. Vamos a estar hablando de temas como matrimonio, familia, emprendurismo y finanzas inteligentes. Así que el miércoles 8 de mayo, preventa 800 pesos, ya en la puerta 1,000 pesos. 6 de la tarde para la inscripción y 6:30 empezamos. Vamos a hacer 4 pequeñas conferencias. Ustedes van a preguntar, luego vamos a estar todas juntas. Vamos, como somos las 4, ustedes conocen, sumamente abiertas, van a preguntar lo que ustedes quieran en cada tópico que tenemos. Así que no se lo pierdan en el auditorium del Dominico Americano. Miércoles 8 de mayo, 6:30 de la tarde, 800 por personas. Mujeres, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo lo haces? Doctoras, de verdad, esto fue un tema muy bueno tratarlo. Ya sabemos, concluimos que esto es una manía, ¿verdad? Con un componente psiquiátrico psicológico muy fuerte, que cuando van donde usted es para referirlos, entonces, ahí está en pantalla, sí, está en pantalla el anuncio, para referirlos a la psiquiatra o al psicólogo y que puedan trabajar juntos. Puntualmente, sus direcciones, ¿dónde lo encuentran? Yo estoy en Cliderm, se llama un centro dermatológico, Cliderm, Clínica Dermatológica, eso está en la Manuel de Jesús Troncoso número 63, eso es en Sánchez Paraíso, con el teléfono 809-689-1056 y en las redes me pueden seguir como doctora.rosy Núñez.
Rosy, te vamos a invitar de nuevo, vamos a trabajar claro, de todo lo que yo uno se feliz. puede poner y no poner en la cara. Claro, ¿De acuerdo? claro. De porque es que a uno le gusta mucho inyectarse muchas cosas. Inventar. Doctora Fior Solís, su dirección. Respaldo Seminario 25, La Julia, en la avenida Bolívar, entre la Lincoln y la Churchill. Excelente, gracias doctora como siempre. Y vamos a decirle a todos nuestros amigos y amigas televidentes lo que siempre decimos, queden bendecidos, prosperados y en victoria. Qué bueno que han disfrutado de este programa, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Calidad de vida.